Nosotros damos la bienvenida al ex vicepresidente de Ecuador, economista Alberto Dají, quien actualmente es asesor económico del gobierno de Lenín Moreno. Economista Dají, muy buenos días. Hemos compartido con nuestros oyentes declaraciones del candidato a la presidencia de la República, Andrés Arauz, que tiene la intención clara, manifiesta, de utilizar fondos del Banco Central como fondos de liquidez para el gobierno para cumplir con sus obligaciones, en este caso con los GATS municipales. ¿Qué riesgos engendra esto y cómo justifican este intento del gobierno de blindar de alguna manera al Banco Central del Ecuador? Bien, muy buenos días y gracias. En primer lugar, una pequeña aclaración. Los que somos miembros de un consejo consultivo no es lo mismo que ser asesores del gobierno. El consejo consultivo no es una entidad del gobierno, ni tiene una relación con el gobierno. El consejo consultivo es un grupo de personas a los cuales el gobierno consulta cosas, no somos proponentes. El asesor puede proponer, el consejo consultivo recibe consultas. ¿Qué opina de esto? ¿Qué opina de esto? Y absuelve consultas técnicas. Entonces es solamente una pequeña precisión respecto a el rol que cumplimos Augusto de la Torre, Vicente Albornoz y quien habla, de ser miembros de un consejo consultivo. Pero la tarea, más allá de la terminología, economista Dajic señala prácticamente lo mismo. Lo que entendemos es que ustedes no tienen... Permítame hablar, economista Dajic, Sí, y enseguida habla usted. Le decía que lo que sí está claro es que usted y quienes integran este consejo consultivo no son empleados del gobierno, hacen un trabajo voluntario, eso está claro. No solo que es voluntario, sino que no podemos, por la misma normativa del Consejo, no somos proponentes. Es decir, responden a las consultas que les hace el gobierno. Respondemos a las consultas. Si el gobierno nos dice, evalúe esta ley, le damos una opinión sobre la ley. Está claro. Evalúe la situación de... Ok, entonces, quería hacer esa precisión porque hay que acostumbrarse a que en el Ecuador exista este tipo de consejos consultivos, de gente que inclusive no necesariamente en el futuro sea partidaria del gobierno, sino que el gobierno pueda acceder a criterios de gente especializada en forma de consulta. Vale la aclaración. Vayamos al tema que le había planteado. Este proyecto, y es muy importante, surge mucho antes del video absolutamente claro que usted ha tenido la bondad de presentar. Este proyecto viene estudiándose desde hace muchos meses. Por lo tanto, no es un intento de decir que para que este candidato no haga eso, está este proyecto de ley. Comprenderá usted que un proyecto de esta magnitud, que ha recibido la aportación de técnicos de primer nivel internacionales y técnicos nacionales para que este proyecto se pueda estructurar, toma mucho tiempo. Respecto a las declaraciones del señor Arauz, es la misma barbaridad que hizo Rafael Correa de limpiarle la liquidez al Banco Central, con lo cual el Banco Central se quedó finalmente con muy poca liquidez. Hoy en el Banco Central no existe ni siquiera la cantidad de liquidez para cubrir los encajes bancarios. Por lo tanto, si se usan los recursos del Banco Central, se están usando los recursos de los depositantes. En una dolarización es un verdadero anatema. No entienden estas personas lo que significa una dolarización.
Economista Dajik, muy buenos días. Aquí valdría la pena también aclarar los términos bajo los cuales se está proponiendo las futuras condiciones del Banco Central. Por un lado, se habla de otorgarle al Banco Central autonomía técnica, es decir, que el gobierno central de una u otra manera no pueda hacer uso de esos recursos, pero del otro lado se habla de una privatización del Banco Central. Si podríamos aclarar esta situación. Pero por Dios, ¿cuándo el Banco Central fue privatizado? Cuando, cambiando la ley en años anteriores, lo hicieron caja chica del gobierno. Ahí era privado del presidente de la República, que le metía la mano y la sacaba la plata. Lo que se está haciendo ahora es precisamente evitar que sea una caja chica del gobierno, que no sea privado del presidente de la República. En ningún país del planeta Tierra usted quiere que un banco central le pueda meter mano a un gobierno. Las grandes hiperinflaciones que han habido en el mundo es por eso. Y en un país dolarizado que no puede haber una hiperinflación, meterle la mano es producir una crisis como la de Grecia o una crisis como la que se ha dado en el Ecuador. Se queda el país sin divisas. Y este es el gran riesgo. O sea, ¿cómo se puede hablar de privatizar cuando lo que se trata es de darle independencia técnica para que precisamente el gobierno no lo haga su caja chica? Aquí fue privado el Banco Central cuando, cambiando la ley original, que no permitía meterle la mano y sacarle la plata, cuando haciendo eso, en un contubernio entre gobierno, Ministerio de Finanzas, Banco Central y legislatura, saquearon las divisas y todavía hay en el Banco Central a la fecha de hoy un hueco de 8.000 millones de dólares de liquidez. ¿Qué se le entregó a cambio de esa liquidez? Papeles del gobierno. Eso es privatizarlo. Lo que hicieron ellos, usarlo a propia discreción. Uno de los problemas o preocupaciones que surgen por esto, economista Dajik, y que vale la pena dejar sumamente claro, es con respecto a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que pasaría a ser una Junta de Política y Regulación Financiera, que se lo presenta como un órgano independiente encargado de emitir el marco regulatorio. ¿Cómo se va a garantizar de que efectivamente sea un órgano independiente? Quienes critican este proyecto señalan que este ente no debería estar constituido solamente por una especie de junta de notables que podrían responder a intereses particulares antes que al interés general, específicamente a bancos o grupos financieros privados. ¿Cómo se puede prever y ojalá garantizar de que esto no vaya a suceder? Por la calidad de los miembros que se pongan ahí. Mire, yo fui presidente de la Junta Monetaria en el año 1986. La Junta Monetaria en aquel entonces estaba conformada por el ministro de Finanzas, por el superintendente de bancos, por un delegado de las cámaras de la producción de la sierra, por un delegado de la Cámara de la Producción de la Costa, por el ministro de Industrias, el ministro de Agricultura, el ministro de Energía y obviamente el presidente de la Junta Monetaria, que era un delegado del presidente de la República, y por el gerente general del Banco Central con voz sin voto. ¿Y cuál fue la inflación promedio del Ecuador en los años 50? Menos del 1%. ¿Cuál fue la inflación promedio del Ecuador en los años 60? Menos del 3%. Cuando vino la dictadura militar, que tuvo un modelo exactamente igual al modelo de la FARC, Familia Revolución Ciudadana, la inflación se disparó. Es decir, no depende de quienes estén ahí, sino qué políticas se siguen. Yo creo que si el proceso de selección, que es, de acuerdo a lo que plantea la ley, bastante
profesional escoge a la gente adecuada, habrán situaciones técnicas, pero también estamos limitados por una constitución que, siempre lo he dicho, es absurda. Por ejemplo, haber separado el control de las cooperativas del control de los bancos cuando es un sistema que está totalmente conectado por vasos comunicantes es una barbaridad. Es una verdadera barbaridad, antitécnica totalmente. De hecho, hoy hay una distorsión de tasas de interés entre las del sistema bancario y las de las cooperativas, que es verdaderamente un absurdo. En la época a la que usted hace alusión, que incluye también a otros gobiernos, no solamente el gobierno de León Febres Cordero, fue también el gobierno de Hurtado, el gobierno de Borja. La gestión de la crisis en Ecuador se la manejó desde la entonces Junta Nacional de Planificación hacia el Banco Central, entidad que hizo entonces de la devaluación monetaria su principal herramienta de política económica. Economista Dají, ¿qué nos puede decir sobre este aspecto? Bueno, en la época del doctor Hurtado y en la época ya no había Junta Nacional de Planificación. Por lo tanto, no había, la pregunta no cabe porque no había Junta Nacional de Planificación. ¿Cómo se llamaba en ese entonces? ¿O qué entidad? Era el CONADE, Consejo Nacional de Desarrollo. Ya, pero en todo caso lo que primaba allí eran políticas que utilizaban la devaluación monetaria como una herramienta principal, y sabemos lo que sucedió y cómo fue evolucionando el Sucre. No, el CONADE nunca, ni la Junta de Planificación jamás tenían nada que ver con la política cambiaria. Eran entidades totalmente diferentes. ¿Quién manejaba la política monetaria? La política monetaria siempre la manejó el Banco Central y la Junta Monetaria. Pero, por ejemplo, un pecado mortal de los años 70 fue que, habiendo existido una inflación promedio de 12%, se congeló el tipo de cambio, cuando debía haberse acompañado ese proceso inflacionario con una depreciación del tipo de cambio. De hecho, yo hice un estudio que demostró en el Banco Central, cuando trabajaba ahí, que por no haberse adaptado el tipo de cambio a esta realidad inflacionaria, el Ecuador perdió mercado en sus productos de exportación, era obvio. Entonces, por eso es que tiene que haber independencia técnica. En este caso no tenemos ni política monetaria ni política cambiaria, porque en una dolarización eso no existe. En una dolarización un país renuncia a tener política monetaria y a tener política cambiaria. Por lo tanto, cuando se habla que debe haber política monetaria es un absurdo. Política monetaria existe cuando un banco central tiene la capacidad de crear dinero y nosotros no la tenemos. Y si se generan herramientas como el dinero electrónico, que es otro tema que ha sido recurrente en la campaña electoral por parte de algunos candidatos. Bueno, pasa exactamente lo que pasó como cuando, cambiando la ley, se asaltó al Banco Central y hoy, ¿quién repone los 8.000 millones de dólares de hueco que tiene el Banco Central? Economista Dají, con estas reformas... ¿Quién lo repone? Ahí no está. Sí, al parecer teníamos un retraso en la recepción. Yo le preguntaba, en este contexto y con estas reformas y con esta propuesta de ley, ¿cuáles serían entonces o cuáles deberían ser en una economía dolarizada, además, las competencias de un banco central que justifiquen, digamos, además su existencia? A ver, primero, el Banco Central es el mecanismo a través del cual se realizan lo que se llaman los grandes pagos. Cuando usted deposita un cheque hay una cámara para hacer el cruce de las cuentas. Cuando hay transacciones financieras del Estado en el exterior, hay un banco central que puede ser agente financiero. Pero no hay un banco central en una dolarización
que esté fijando tasas de interés. Es absurdo que en el Ecuador se fijen las tasas de interés por ley. No, en Panamá, que es un país que ha mantenido una muy exitosa dolarización, la tasa de interés está atada a la del mundo, más el riesgo país. Y eso todavía no logramos entender en el Ecuador y por eso estamos donde estamos. Nunca se ha entendido bien cómo funciona una dolarización. Se sigue creyendo que el Banco Central puede tener política crediticia, pero si no puede emitir dinero, ¿cómo puede tener política crediticia? En Colombia, Economista, claro que puede, porque por ejemplo el Banco Central puede salir a comprar bonos del Estado en el mercado. ¿Qué hace si compra bonos del Estado? Aumenta la cantidad de dinero en circulación, porque recibe bonos que están circulando en el mercado e inyecta dinero a cambio de esos bonos. Exactamente al revés es cuando el Banco Central vende bonos. Entonces ahí retira liquidez. Eso no puede hacer el Banco Central del Ecuador. Tenemos que entender esto. Tenemos que entenderlo bien. ¿qué situación existe al momento? Por favor, ilústrenos en esto, economista Dajik, y qué se propone en el proyecto con respecto al dinero suelto, como lo llamamos nosotros, a la moneda. Ecuador ha emitido monedas de 50 centavos, monedas de $1. No sabemos cuánto puede ser esto, si es que es algo cuantioso, que puede ser gravitante incluso, como para que tenga que ser objeto de políticas monetarias. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué es lo que propone este nuevo proyecto? Alrededor de 80 y algo millones, si mal no recuerdo, de monedas que es fraccionaria, que eso tiene que estar respaldado por dólares reales, no contables, Ujú. por dólares, lo que se llama liquidez genuina. Es decir, está en el primer balance. El primer balance dice, hay prioridades en el Banco Central. Lo primero que el Banco Central tiene que hacer con la liquidez genuina, no la liquidez contable, no dólares contables, con aquellos que sí son dólares reales, 8.000 millones han desaparecido, es respaldar esa emisión y los depósitos del sistema financiero, que son los depósitos del público. Es decir, son cantidades pequeñas o irrelevantes en la masa total del dinero que se mueve en la economía nacional. Y, Efectivamente, es una gran masa, efectivamente, frente a los 5.000 y algo de millones que hay depositados de encaje, digamos, de depósitos del sistema financiero. Tiene usted la razón. ya. Ahora, economista Dajig, si bien usted nos ha dicho que quienes integrarían esta Junta. junta de notables, o como el nombre exacto quisiera darle, es la Junta de Política y Regulación Financiera, exactamente, para ser muy específicos. Usted ha dicho tienen que ser personas de calidad, pero más allá de la calidad, tienen que ser también independientes del sistema financiero para que no respondan a sus intereses. No le he entendido o no nos ha explicado claramente cómo este proyecto va a operativizar esto para quitar estos fantasmas que son los que generan las mayores críticas a este proyecto. ¿Cómo se procedería con la elección de estos miembros? ¿Cuál es el perfil que tendrían? Bueno, tienen que ser personas reconocidas en su conocimiento técnico del área financiera, del área regulatoria. Déjeme decirle, para que la ciudadanía comprenda esto, eh, 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 que hay en la especialización, en la subespecialización. Por ejemplo, se puede ser un experto en finanzas, se puede ser un experto dentro de finanzas en evaluación de riesgos, se puede ser experto en políticas macroprudenciales. Es decir,
hay que buscar personas que dentro del directorio del Banco Central y la nueva Junta de Regulación Financiera tengan las competencias, porque esto es un tema técnico, no es un tema político. Es igual, por ejemplo, que la seguridad social. La seguridad social es un tema eminentemente técnico. Obedece, por ejemplo, un fondo de vejez, invalidez y muerte a variables demográficas. Y la demografía es una ciencia bastante exacta. No se pueden tomar decisiones que no incluyan la variable demográfica, que no entiendan la variable demográfica y su proyección. Entonces, la ley sí prevé que esas personas tengan estas cualidades. Tenemos un poquito de arrastre en la señal por las deficiencias de la internet, economista de aquí, pero creo que le hemos entendido. Ahora, en cuanto a economistas eminentemente técnicos y no políticos, esto está bien decirlo, pero es muy difícil que así se dé, porque la economía se mezcla con la política. De allí, solamente para poner un ejemplo, hablamos aquí en Ecuador de economistas ortodoxos, de economistas heterodoxos, de aquellos que siguen propuestas neoliberales o que siguen otro tipo de propuestas. Nuevamente, yendo al perfil de quienes integrarían el Banco Central del Ecuador y o desde el punto de vista político, ¿qué tipo de perfil se buscaría? Lo técnico tiene que primar por sobre cualquier otra consideración. Ahora, dígame una cosa, ¿qué preferiría usted? ¿Un cirujano ortodoxo para operarle el corazón o un cirujano heterodoxo para operarle el corazón? Un cirujano que dice la ortodoxia me dice que hay que usar anestesia y el heterodoxo dice no hay que usar anestesia. Un cirujano ortodoxo que dice el procedimiento de los libros es este y otro heterodoxo procedimiento. Bueno, razonemos así. Bien, en todo caso, economista de aquí, que este proyecto va, entendemos nuevamente como económico urgente a la Asamblea Nacional. Pongámonos en los dos escenarios. Uno, que en el transcurso de un mes que tienen que resolverlo se aprueba, y el otro, ¿qué pasa si es que no se lo aprueba? Bueno, que es lamentable que el país pierde una herramienta importante, que se ven deseos de volver a meterle la mano al Banco Central y eso será muy negativo para el país, muy negativo para el país. ¿Qué expectativas tiene usted en la calidad que representa usted de consejero del gobierno en cuanto a que vaya a tener acogida por parte de la Asamblea Nacional con su actual constitución y en esta época de transición este proyecto? Difícil de contestar, no tengo contacto con los operadores políticos del gobierno, no sé lo que se trata dentro del gobierno respecto de estas cosas. Confío en que la sensatez de un tema tan serio, tan importante, lleve a que los legisladores tengan el tino, la prudencia de aprobar la ley. Confío, le repito, no tengo realmente información de cómo está la operatividad política del gobierno. Una pregunta final, economista Dajik, que no está relacionada con este proyecto, pero es un tema que está generando problemas en el país. El Ministerio de Economía decidió, y lo hizo a través de un acuerdo ministerial, el 31 de diciembre, cambiar su sistema financiero contable de CIFEC a otra denominación, si no me parece algo parecido a ISPI o alguna cuestión así.
Lo cierto es que entendemos que este segundo sistema no ha funcionado y que está dando marcha atrás. Más allá del hecho de que un proyecto de esto se caiga, está un gravísimo problema que está generando el gobierno al dejar impago a miles y miles de proveedores del gobierno. ¿Conoce usted algo sobre esta situación? Sí, conozco lo mismo que usted, que eso pasó, que me parece una barbaridad, que me parece que este tipo de cosas hay que hacerlas teniendo un plan B, que hay que asegurarse de que trabaje. Sé que el ministro ha puesto el grito en el cielo, pero se dio y sí, muy negativo para el país, muy negativo. Estas cosas se hacen cuando uno tiene un plan B y está seguro de que no puede causar un caos, y no pasó así. Bien, algo más. Y le agradezco mucho por esta entrevista. A usted muy por amable. su presencia, economista Dajik. Muchas gracias. Han escuchado al economista Alberto Dajik Garzosi, ex presidente de Ecuador, quien actúa en este consejo consultivo, atendiendo, como él lo ha explicado, a consultas que realiza el gobierno nacional. Otros destacados economistas integran también este frente, entre ellos el economista Augusto. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental y siempre mirando al futuro. El Ecaustro.